Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a grandes de la pintura. Y ahora continuamos con Antología de los siglos XVII, XVIII y XIX. Ahora os voy a hablar del siguiente pintor, que va a ser Van Dyck. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. El nombre de Van Dyck ha estado siempre ligado al de Rubens, siendo considerado como su discípulo por antonomasia, por biógrafos, tratadistas y estudiosos de todo rango a lo largo de 3 siglos. Es un hecho que todo pintor tuvo un maestro, pero también lo es que estos caen por lo común en el olvido. En el caso de Van Dyck no ocurrió así. La historia le condenó en vida y más allá de la muerte a estar bajo la sombra del pintor diplomático. No obstante, un estudio más atento de la obra y de la vida de Van Dyck aporta conclusiones de distinto signo. Es indiscutible que el arte de Rubens influyó en el de Van Dyck, pero este no es consecuencia de aquel. No puede, por tanto, considerarse a Van Dyck como discípulo en el sentido literal de la palabra, ni tan siquiera ver en las pinturas de uno y otro una sensibilidad gemela. En este sentido debe mirarse hoy la personalidad de Van Dyck en contraste con las ideas más comunes. El joven maestro fue discípulo de Hendrik van Balen, un pintor arcaico en su tiempo, laborioso y amanerado. Las primeras pinturas conocidas de Van Dyck están tan distantes de su maestro como de Rubens, que desde el año 1608 trabajaba activamente en Amberes, adaptando lo aprendido en Italia a la vieja tradición flamenca. El joven pintor a los 16 años era autor de obras tales como El Sileno ebrio de Dresde y El martirio de San Pedro del Museo de Bruselas. Estas piezas aportan valores plásticos que pueden muy bien considerarse como de vanguardia. Utilizando la terminología actual, la pasta de color se imprime sobre un lienzo de sumaria preparación con audacia y sorprendente seguridad. Es difícil ver en estas pinturas la mano de un artista Nobel. Van Dyck da la impresión de que camina en sentido opuesto a la idea evolutiva que comúnmente se presupone en la producción de un artista. La mayor parte de las primeras pinturas sorprenden el nervio, la bravura y el vigor de la dicción. En el mediar de su vida, el dibujo es cuidado a la vez que la calma y la complacencia del color ganan terreno.
Pocos pintores dejan una estela tan irregular en su conducta. Es realmente paradójico. Un pintor condenado por la crítica entre los adictos al género oficial, tan ajeno a la realidad del vivir y de una epidérmica sublimación formal, pasa al menos en una primera parte de su vida a ser uno de los maestros más sugestivos, profundos y enigmáticos del barroco. Van Dyck trabajó con Jordaens en aquellos primeros años. Este era un pintor más fiel a la tierra y a la más auténtica beta popular. Ambos inclinan su arte hacia la realidad sin trabas, un imperativo que desde Italia reclama Caravaggio, con rechazo de todo artificio del clasicismo de sus contemporáneos. Van Dyck se identifica con esta corriente de rango internacional y con el realismo más profundo del norte. A esto une un sentimiento que los tiempos y las especiales circunstancias históricas de Flandes provocan, el drama de la guerra que asola el país. Esto deja huella en la pintura juvenil del maestro, dando como resultado una pintura viril no exenta de tristeza, ejecutada con una versatilidad de caligrafía que le pone por delante del propio Rubens en una escala muy superior de modernidad. Bajo este clima tan poco estudiado pinta el prendimiento y la coronación de espinas, ambas actualmente en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. Hay aquí un torbellino de dudas y vehemencia de pasiones que, en palabras de Michiels y salvando las distancias, hermanan con los versos de Briron y Musset. No olvidemos que Van Dyck nació en el siglo de Shakespeare. Rubén fue consciente del genio de su joven amigo y habitual colaborador cuando consiguió para sí las dos pinturas antes citadas, poco antes de la partida de Van Dyck hacia Italia. También aquí, como escribió muy atinadamente Puy-Velde, hay que romper otro tópico. Perdón, repito y corrijo. Poco antes de la partida de Van Dyck hacia Italia. También aquí, como escribió muy atinadamente Puy-Velde, hay que romper otro tópico. Van Dyck no va a la península para aprender, él es ya un maestro formado y buen conocedor de la pintura de Italia, por las muchas que existen en su tierra natal. Ya antes de tener contacto directo con Rubens y antes de su marcha a Italia, Van Dyck es un maestro con estilo propio y muy próximo a Jordaens. En las pinturas de la iglesia de los jesuitas de Amberes trabaja con Rubens y otros, pero Van Dyck figura como colaborador con categoría diferente a la del resto de los pintores de aquel grupo. Es oportuno recordar aquí que la correspondencia de Mathieu y Dudley Carleton en carta
del día 15 del mes de noviembre del año 1620, se habla de Van Dyck como el famoso sosie de Rubens. La palabra sosie prueba que se le tenía al mismo nivel de estima que al maestro. El joven colaborador contaba entonces solo 21 años. Van Dyck fue un niño prodigio. A los 14 años era un maestro. El retrato de anciano firmado de la colección del Monte en La Haya es prueba de su buen hacer y no hay aquí recuerdo de Rubens. Al comparar la producción de Van Dyck con la de Velázquez y la de Rubens, se ve en la de estos últimos esfuerzo, meditación y constancia. En Van Dyck sorprende una precoz facilidad que llega a incomodar. No hay entresijos ni vacilaciones. En las primeras pinturas triunfan la visión realista de las cosas, su conocimiento del claroscuro y la valentía del pincel. En las últimas es la elegancia y la sublimación del color lo que triunfa. Tal como lo hiciera Rubens, marcha a Italia. A Tiziano lo conoce bien a través de las colecciones de Flandes y la influencia de este se deja sentir en piezas muy significativas anteriores a su partida a Italia, aunque no hay duda de que allí perfecciona su estilo. Tampoco hay duda de la influencia que su pintura ejerce en los maestros italianos contemporáneos, tal como Rubens no puso límites a las fuentes de inspiración que se le brindaban. Durante los primeros años de su estancia en Italia estudió la escultura antigua y fijó su interés en la pintura de maestros como Durero, Leonardo, Rafael, Correggio, Tiziano, Verones, Tintoretto y Caravaggio. Luego su atención hacia el retrato es sensiblemente mayor. Van Dyck es estimado en su tiempo como el retratista modelo. En esto fue superior a Rubens. Dio al retrato una elegancia y seducción insuperables. La brillante escuela inglesa de retratistas del siglo XVIII no podía haber existido sin la enseñanza de Van Dyck. El filo, los esquemas para el retrato de Reynolds y Gainsborough, las fórmulas por él dadas no pasan en el tiempo, cuando en el retrato lo importante es la elegancia y la dignidad humana. En el retrato de Van Dyck, el fin último no fue la salvación integral del modelo, como en Velázquez, pero esto no indica que la vana superficialidad del gesto fuese el fin primero. En Van Dyck hay individualidad, verdad y profundidad de espíritu, aunque mal comprendido por una crítica incapaz de mirar más adentro del ritmo de la composición. La verdad está en todos los rostros, solo que con el añadido del gesto elocuente y el virtuosismo de una técnica prodigiosa. En 3 momentos, con sus excepciones y vueltas al pasado, puede dividirse la producción de Van Dyck. Los primeros años, el retrato está en la línea robusta de la pintura de historia. Hay energía no desprovista de tristeza, de algo de la sugestión de Rubens y de esquemas de medio cuerpo que son más propios en la tradición. En Italia gana en holgura y flexibilidad. El
al contacto con Verones y Tintoretto. Los logros aquí fijan ya el retrato futuro. Durante su estancia en Amberes, atempera la altanería del periodo italiano y se repliega hacia una elegancia noble y burguesa, intimista y dulce. En el retrato inglés hay menos inquietud en el alma. Es la suave nostalgia de la belleza ideal lo que triunfa. Las luces plateadas y doradas, el refinado abandono de los gestos y el ensueño no han sido hasta hoy superados en el retrato. Ahora vamos con sus grandes obras. Cabeza de viejo, que se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Esta cabeza, atribuida hasta hace poco a Rubens, es parte de la etapa juvenil del pintor, muchas veces injustamente menospreciada. En esta época Van Dyck pinta las obras más profundas, reales e impresionantes de la pintura flamenca. Sus lienzos son testimonio de un mundo torturado, triste y sombrío, siempre lleno de sentimiento contenido. La colaboración con Rubens en estas fechas atempera la fuerza y agresividad adquiridas en los años juveniles de su colaboración con Jordaens. El rostro del anciano es la expresión de este ideal estético. Los ojos hundidos, el gesto triste, están llenos de hondura y profundidad. El contraste entre luces y sombras, además de acentuar la sensación de desolación, descubre un realismo de notoria influencia caravagesca, a la cual se alistó el joven maestro. Cabe destacar además la impresionante soltura de la pincelada briosa e hiriente con que Van Dyck ejecuta dicha obra. Su siguiente pintura es La serpiente de metal, que también se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Esta obra, realizada también entre los años 1618 y 1620, reproduce el episodio bíblico en el que Moisés toma una serpiente de bronce para que al mirarla sanen los israelitas afectados por la plaga de las serpientes venenosas. La sobriedad de Moisés y Eleazar a la izquierda del lienzo contrasta con el movimiento y la fuerza dramática de los enfermos, que adoptan gestos vigorosamente realistas. Destaca la espalda minuciosamente ejecutada del hombre que se arrodilla ante Moisés y la figura del que sostiene a la mujer desmayada, tomada del Descendimiento de Caravaggio, que se encuentra en el Vaticano. Se conocen numerosos dibujos preparatorios para este cuadro, unos del conjunto y otros de personajes sueltos, lo cual indica que se trata de una composición muy elaborada, a pesar de su aparente espontaneidad. El lienzo ha venido siendo atribuido a Rubens debido a la enorme semejanza de estilo entre los dos pintores que en estos años trabajan juntos. Sin embargo, los personajes que pinta Rubens por estas fechas tienen una alegría y un optimismo que contrastan con el dramatismo de los personajes de Van Dyck.
Ahora vamos con la siguiente obra, que es El prendimiento. Se encuentra también en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Van Dyck pinta este episodio del Evangelio entre los años 1618 y 1620, inspirándose en un dibujo perdido de Tiziano. La composición es todavía violenta, pero como contraste aparece la actitud serena y resignada de Jesús. La escena está iluminada por la luz de la antorcha, que da lugar a un juego de luces y sombras en el que el pintor demuestra su dominio de la técnica del claroscuro. Es de resaltar la habilidad con que se reproducen los brillos de la armadura del soldado de la izquierda, personaje inspirado en Durero. La energía y el vigor de esta y otras figuras es un resto más de la época de colaboración con Jordaens, aunque en la técnica pictórica y la utilización del color pido perdón, repito y corrijo. Aunque en la técnica pictórica y en la utilización del color parece dejarse ver ya la influencia de Rubens, esta misma influencia hace que Van Dyck coloque una figura retorciéndose en primer término para dar impresión de movimiento. La madurez del artista, a pesar de que en esta época solo tenía 19 o 20 años, se hace patente en la osada yuxtaposición del amarillo, el azul y el rojo en las túnicas de la parte derecha del cuadro, que nunca rompen con la armonía cromática. Ahora continuamos con su siguiente pintura, que fue Autorretrato del pintor. Se encuentra en el Museo de Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. Hacia el año 1620, Van Dyck pinta este autorretrato, que parece un claro anticipo de lo que será su estilo en etapas posteriores. La ejecución es ligera y a la distinción de todos sus retratos se añade en este un cierto halo romántico que haría pensar en un lienzo del siglo XIX. Las noticias sobre la personalidad de Van Dyck, aunque no son muchas, no siempre han sido bien interpretadas. No fue, como se ha creído, un frívolo aristócrata, sino un ser de elegancia natural que pasó una juventud triste y patética, como se refleja en sus cuadros. En esta ocasión se muestra lleno de delicadeza y sensibilidad, consciente de su encanto, pero al mismo tiempo triste y resignado. Ahora vamos con la siguiente pintura, que es La Marquesa de Leganés. Se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Este retrato fue pintado por Van Dyck durante su etapa de juventud y en él es patente la influencia del retrato español simple y austero. La obra posterior del pintor en este campo será claramente diferente. Se trata de Policena Spinola, hija de Ambrosio, el vencedor de Breda, retratado por Velázquez en Las Lanzas. La familia Spinola, de origen genovés, se traslada en el año 1622 a Madrid y Policena se convierte en dama de la reina para más tarde casarse con el marqués de Leganés. Van Dyck la retrata desde abajo, alargando su figura para dar distinción a la retratada, que, a pesar de lo que parece indicar el retrato,
Era mujer varonil y gran casera, según los gaceteros madrileños de la época. En el retrato, sin embargo, aparece indolentemente elegante y la barroca disposición en diagonal del traje produce una evidente sensación de equilibrio al quedar contrastada por la verticalidad de los planos del fondo. La siguiente pintura fue el cardenal Guido Bentivoglio, que se encuentra en la Galería Palatina, en la ciudad de Florencia. En el año 1621 Van Dyck se traslada a Italia, donde pronto tendrá una influyente clientela y un gran prestigio. En su visita a Roma es acogido por el cardenal Bentivoglio, que fue nuncio del Vaticano en los Países Bajos. Esto da origen a este retrato. La estancia en Italia motiva cambios significativos en el estilo del pintor, que pierde algo de la violencia y del realismo agrio de su periodo anterior. Estas obras ganan en elegancia y en naturalidad, no desprovista de afectación. Van Dyck reafirma aquí su admiración por Tiziano y por la escuela veneciana en contacto más directo con la obra de estos maestros, asimilando su manera jugosa y fluida. El lienzo del cardenal fue pintado en Roma, iniciando un prototipo muy repetido durante su estancia en Génova. El pintor acentúa la perspectiva desde un punto de vista bajo, deja caer las manos con negligencia, dando una nota de distinción que seguirá en toda su producción de retratos. La perfección de los tonos blancos y carmines y el equilibrio general del retrato son sorprendentes en la producción del joven pintor de 25 años. La siguiente pintura fue Reinaldo y Armida, que se encuentra en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. En el año 1627, tras sus viajes por Italia, Van Dyck retorna a Amberes. La experiencia italiana le ha servido para mejorar su técnica y adquirir mayor soltura en la ejecución y en el empleo del color, al interpretar este tema mitológico del que realizó otra versión que hoy se conserva en el Museo Walters de Baltimore. El pintor consigue que las formas se muevan con total ligereza, perfectamente integradas en la atmósfera que les rodea. La figura central del lienzo es la de Armida, que impregna a todas las demás de su encanto divino. Reinaldo, recostado, la mira bajo los efectos del encantamiento y su cuerpo inclinado se inscribe en una marcada diagonal, típica de la composición barroca. Tenemos aquí la siguiente pintura, que es Retrato ecuestre de Carlos I, que se encuentra en la National Gallery de la ciudad de Londres. Aproximadamente en el año 1632, Van Dyck es nombrado pintor oficial del rey Carlos I y se traslada a Inglaterra. Allí permanecerá 9 años hasta su muerte en el año 1641. En esta época el pintor realizará cerca de 350 obras, en su mayor parte retratos de la familia real y de la nobleza inglesa.
El periodo inglés del pintor es la etapa más conocida de su evolución artística y el momento en que su estilo deriva hacia un amaneramiento y una elegancia absolutos. Sus obras pierden la grandeza y la garra de etapas anteriores y el pintor comienza a utilizar tintas más suaves, prescindiendo del claroscuro y ejecutando sus lienzos con delicadeza, sinuosidad en la pincelada. Van Dyck pintó en esta época numerosos retratos del rey, 7 de los cuales fueron ecuestres. Este está inspirado en el retrato ecuestre que Rubens hizo de Felipe II, que a su vez está relacionado con modelos de Tiziano desde el periodo italiano. Van Dyck estaba interesado en la representación del caballo, pero hasta su etapa inglesa no tuvo ocasión de hacer ningún trabajo de este tipo, como el como el Gattamelata de Donatelli, como el Gattamelata de Donatel. El caballo marcha a paso lento en vez de trotar. El rey tiene un gesto majestuoso y viste una rica armadura, mientras un joven asistente le sigue llevándole el casco. Todos estos detalles sirven para que el pintor no solo dé elegancia al retratado, sino que transmita una sensación de grandeza destinada a ensalzar la idea del poder real. Este concepto era de especial importancia tratándose de Carlos I de Inglaterra, cuyo absolutismo basado en la creencia de que el poder real era de origen divino provocó una guerra civil que dio lugar a la ejecución del monarca. El lienzo perteneció a la colección del duque de Marlborough y más tarde pasó a la National Gallery de Londres. En el Palacio de Buckingham se conserva un dibujo preparatorio para este cuadro y existe una copia del mismo en el Museo del Louvre, que fue atribuida a Gaspard de Crayer y más recientemente a Van Tulden, los dos discípulos de Rubens. En estos 3 detalles del retrato ecuestre de Carlos I se puede apreciar la minuciosidad que Van Dyck imprimía a todas sus obras. Su verdadera gloria artística se funda en su labor de retratista. El horizonte situado a poca altura, la figura vista de abajo arriba y otros recursos compositivos contribuyen a crear la monumentalidad de sus retratos. Continuamos con la siguiente pintura, que fue La Gran Piedad, que se encuentra en el Museo Real de Amberes. Van Dyck pinta este cuadro en Amberes inspirándose en un antiguo grabado de Goltzius. Por ello, la composición responde a los esquemas de la vieja iconografía medieval, más concretamente a la tradición germánica. Así, la figura de Jesús se representa semiapoyada en las rodillas de María. La disposición de las figuras parece recordar asimismo a Miguel Ángel y algunos grabados de Durero.
El lienzo está impregnado de una emoción sincera y no contenida, y las formas son suaves y ondulantes. La gran expresividad de los gestos y la excesiva viveza de los colores son imputables a la estética del barroco y al hecho de que estos cuadros debían tener un importante efecto decorativo en las grandes iglesias. Tenemos aquí otra de sus pinturas, que fue María Ruthwen, que se encuentra en el Museo del Prado en la ciudad de Madrid. En el año 1639 Van Dyck se casa con María Ruthwen, mujer viuda de familia escocesa. El pintor retrata a su mujer, que era calva y en general poco agraciada, sin hacerle perder ni la elegancia ni la pose. Las manos juegan altivamente con un rosario y el brillo del vestido de satén inunda el lienzo. Recientemente ha sido esclarecido el significado simbólico de la guirnalda de hojas de roble que adorna el cabello de la dama. Se trata de una alusión al apellido del pintor, Dyck, roble, encina. Este retrato, una de las últimas obras del pintor, demuestra que, a pesar de ser un retratista fundamentalmente elegante, Van Dyck nunca idealizó a sus personajes, captando por el contrario sus más profundas características psicológicas. Ahora vamos con la siguiente pintura. Que fue Philip Lord Wharton, que se encuentra en la National Gallery de la ciudad de Washington. Este retrato, uno de los más admirados de Van Dyck, fue pintado al poco tiempo de su llegada a Inglaterra. La impresionante distinción de la figura de Lord Wharton está conseguida en primer lugar a través de la representación del joven en un gesto algo desganado, aunque no por ello menos arrogante y cautivador. Con la misma intención, Van Dyck combina armoniosamente el color púrpura de la chaqueta con terciopelo, el verde del cortinaje y el ocre de la capa de seda. Es un magnífico ejemplo de la habilidad del pintor para hacer que el cuadro guste al retratado y su vanidad quede complacida. Philip Lord Wharton Grange Snow, seductor y enigmático, se convirtió en uno de los adversarios más radicales del rey Carlos I. Ahora vamos con su última pintura, que fue Sir Endymion Porter y Van Dyck, que se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Los catálogos del Museo del Prado fechaban este retrato hacia 1623, aunque su estilo parece evidenciar que fue realizado en la época inglesa de Van Dyck. Hasta 1917 se creyó que el pintor estaba acompañado por el duque de Bristol, pero se trata en realidad de Endymion Porter, secretario del duque de Buckingham y gran mecenas y aficionado a la pintura. El pintor, en homenaje al protector, ocupa menos espacio en el lienzo y se coloca de perfil, haciendo que la atención recaiga sobre el cortesano. Van Dyck cultivó el retrato doble introducido por Holbein
en el siglo XVI y utilizó con frecuencia la fórmula veneciana de retratar a uno de los personajes de perfil. Como en toda su etapa final, la ejecución es más lisa y apretada que en etapas anteriores y los tonos son suaves y refinados. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Ahora vamos con la biografía de dicho pintor. Antoine van Dyck viene al mundo en el mes de marzo del año 1599 en Amberes, en el seno de una familia de comerciantes burgueses. En esa época su país, Flandes, iniciaba una época dorada en el arte y aun bajo el dominio de España se convertía en un importante foco de civilización para Occidente. Ya en su más temprana edad se revelan en Van Dyck unas extraordinarias dotes para el arte, pues fue enseguida iniciado en el mundo de la pintura. En efecto, a la edad de 10 años ingresa en el gremio de San Lucas de Amberes, entonces dirigido por Hendrik van Balen. Poco tiempo duró este aprendizaje, ya que su asombrosa precocidad le hizo ambicionar otros proyectos insospechables en un muchacho de tan corta edad. Cuando contaba tan solo 16 años, se independiza y crea un taller propio. Allí vemos al joven artista rodeado de discípulos y aprendices, dando salida a numerosos encargos. Sus primeras obras proceden de estas fechas. Del año 1613 data su Cabeza de anciano. Tras una breve etapa de colaboración con Jordaens, pasa a trabajar junto a Rubens. Se ha venido considerando tradicionalmente a Van Dyck como uno de los discípulos de Rubens, pero esta afirmación no es exacta en absoluto. Si bien es cierto que Van Dyck viese en Rubens a un maestro y que de él aprendiese mucho, no lo es menos que ya en esa época poseía una gran formación y que debido a su prodigiosidad entró en el taller del artista de Siegen como simple colaborador. Prueba de todo esto es que en los encargos oficiales en que colaboraron ambos consta que cobraban las mismas cantidades por igual. Esta estrecha colaboración duró solo 2 años, ya que en el año 1620 Van Dyck supera el examen de maestro e ingresa en el gremio de pintores de Amberes. Su espíritu inquieto y sus ansias de aprender lo empujan a desplegar una gran actividad. Los viajes por su propio país y por el extranjero son continuos a lo largo de toda su vida. El primero de ellos lo efectuó a Londres, invitado por el conde de Arundel, pero inmediatamente le vemos de nuevo en Amberes. Poco a poco se perfila en él una gran personalidad. En las obras de estos primeros años se apuntan claramente las notas que le caracterizan en la posteridad: refinamiento y delicadeza. Su genio como retratista se declara también desde un primer momento, siendo un autorretrato joven fechado en el año 1621, una de sus primeras obras de este género, Alte Pinakothek, Múnich. A partir de entonces los retratos se sucederán con mucha frecuencia. 2 de sus modelos fueron el propio Rubens
y la esposa de este, Isabel Brand. Al igual que todo artista famoso del momento, emprende un viaje a Italia en el año 1621, dando así comienzo a una etapa capital de su producción pictórica. La razón de este viaje estriba en el mero deseo de conocer el ambiente artístico italiano y no, como se ha dicho, el temor a una posible competencia de Rubens. En Génova alcanzó gran renombre por sus retratos de damas italianas, Elena Grimaldi, la marquesa de Spinola, etc., pues sabe halagar a la aristocracia, dando a sus retratos un gran sello de distinción y situando al personaje en una prominente escala social. Así capta la elegancia y el orgullo de los grandes señores de Génova y de Sicilia. De los pintores italianos es hacia Tiziano hacia quien se dirigen las preferencias del maestro. En esta etapa, aquí descubre los artificios del claroscuro y de la luz de color de miel que iluminan la pintura veneciana. Poco después, en el verano del año 1622, visita Venecia, Padua y Mantua, luego Florencia y Palermo, donde retrató a la pintora Sofonisba Anguissola. No solo gustaba de la elegancia en sus modelos y en sus cuadros, sino que él mismo era de por sí refinado. En Roma se hizo famoso por su porte aristocrático, contrastando con la vulgaridad de los pintores italianos del momento. Cuidaba mucho los detalles exteriores, sus ropas y hasta el aspecto de sus criados. Paralelamente, el estilo de su pintura era cada vez más elevado y brillante. A esta etapa italiana pertenecen, entre otros, la Virgen del Rosario, realizada en el año 1627. Para el Oratorio del Rosario de Palermo y el retrato del cardenal Bentivoglio, que se encuentra en la Galería Palatina en Florencia. En esta última obra intenta destacar la nobleza de la persona al tiempo que realza su condición social elevada. En el año 1627 regresa de nuevo a Amberes. Ya su nombre había alcanzado las más altas cimas, por lo que todas las personalidades querían ser retratadas por el ilustre Van Dyck. Los grandes de la iglesia, los ricos burgueses y los cortesanos, hasta la misma Isabel Clara Eugenia, a la sazón reina regente de los Países Bajos, quiso posar para el maestro. En esta época fue nombrado miembro de la Cofradía de la Anunciación de María. Todos los países reclamaban la presencia del maestro y sus trabajos. En 1630 realiza un nuevo viaje, esta vez a París, donde mandó grabar las efigies de los hombres ilustres que él había dibujado. Poco más tarde es a Inglaterra, a donde encamina sus pasos, iniciándose su periodo inglés, al ser nombrado pintor de cámara de Carlos I de Inglaterra. Culmina un gran acontecimiento para la vida del artista. Esto ocurre en el año 1632 y al igual que había ocurrido con la nobleza italiana, sucede con la aristocracia inglesa, pero en lo fundamental los retratos siguieron las mismas líneas que en la etapa italiana. Carlos I poseía una extraordinaria sensibilidad para el arte, a la vez que una elegancia natural. Es por esto que congenió al instante de conocerle con el no menos sensible y elegante maestro. Esta amistad aportó a Van Dyck un salario fijo, una casa en Londres y una hermosa villa de verano en el condado de Kent.
Estos favores culminaron con el nombramiento de Sir, en reconocimiento a la amistad con que le distinguía el rey. Van Dyck retrató en numerosas ocasiones a los personajes de la corte. Al mismo Carlos I le dedicó varios cuadros, siendo el más conocido el que se encuentra en el Museo del Louvre, en París, que representa la escena en la que el rey se apea de su caballo. Y mira al espectador con gesto altanero. Además del retrato de media figura y de cuerpo entero, Van Dyck pone en boga por estos años el retrato doble, en el que enfrenta a dos personas dentro del mismo cuadro. Pero llega un momento en que los retratos no parecen satisfacerle lo suficiente. Quizá deslumbrado por la grandeza del ambiente en que se desenvuelve, propone al rey la decoración del Whitehall con el cortejo de los caballeros de la Orden de la Jarretera. Carlos I atravesaba entonces por una gran crisis, tanto por sus problemas económicos como por los derivados de las dificultades políticas, y no pudo atender la solicitud del maestro. Al ser pintor de la aristocracia y cronista de la buena sociedad, acabó por adoptar las costumbres y los formalismos de las personas que retrataba. Es entonces cuando, siguiendo el consejo de Carlos I, contrae matrimonio con Mary Ruthven en el año 1639. Al parecer hubo antes otra mujer en la vida del artista, llamada Margaret Lemon, aunque nada cierto y confirmado se sabe de estas relaciones. Sin embargo, se ha llegado a asegurar que la dama en cuestión intentó apuñalar a Van Dyck al conocer el proyectado matrimonio de este con Mary Ruthven. Por fin marcha de nuevo a París, apesadumbrado por la negativa del rey a su proyecto de Whitehall. Esto ocurre en el año 1640 y es aquí en París donde de nuevo intenta en vano conseguir que le confiaran la decoración de una de las salas del Palacio del Louvre. Cuando regresa a Londres le nace una hija, Justiniana, que fue la única heredera de Van Dyck. Aun la aristocracia le sigue solicitando más trabajo de que él puede desempeñar y decide fundar un taller con el fin de que sus discípulos ejecuten los nuevos pedidos. De esta producción hay numerosas muestras en los palacios ingleses, pudiéndose apreciar en ellas cómo paulatinamente se van disipando las huellas del maestro de Amberes. La enfermedad hace presa en él en forma de afección pulmonar en agosto de 1640 y no le abandona hasta el momento de su muerte, en diciembre de 1641. A los 42 años de edad muere Van Dyck. Sus restos, por propio deseo, descansan en la Catedral de San Pablo de Londres. Ahora continuamos con su catálogo. Autorretrato sobre el año 1617, con unas medidas de 81 centímetros por 69 centímetros. Óleo sobre lienzo, Alte Pinakothek, en Múnich. Continuamos con San Jerónimo.
entre los años 1616 a 1618, con unas medidas de 100 centímetros por 71 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Continuamos con La serpiente de metal, entre los años 1618 a 1620, con unas medidas de 205 centímetros por 235 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. Coronación de espinas, entre 1618 a 1620, con unas medidas de 223 centímetros por 196 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. El prendimiento, entre los años 1618 a 1620, con unas medidas de 344 centímetros por 249 centímetros. Museo del Prado, Madrid. Ahora vamos con cabeza de viejo, entre los años 1618 a 1620, con unas medidas de 47 centímetros por 36 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. El emperador Teodosio es rechazado en la entrada a la Catedral de Milán, del año 1620, con unas medidas de 149 centímetros por 113 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la National Gallery de Londres. Dama con niño, entre los años 1620 a 1621, con unas medidas de 131 centímetros por 106 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la National Gallery de Londres. Las 4 edades del hombre, entre los años 1622 a 1627, con unas medidas de 120 centímetros por 165 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo Cívico, Vicenza. Diana y Endimión, sorprendidos por un sátiro, entre los años 1622 y 1627, con unas medidas de 144 centímetros por 163 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Cristo llevando la cruz, del año 1627, con unas medidas de 211 centímetros por 161 centímetros. Óleo sobre lienzo. Iglesia de San Pablo, Amberes. Continuamos con Gentil, hombre genovés, entre los años 1622 a 1627, con unas medidas de 200 centímetros por 116 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo Kaiser Friedrich, en Berlín. Dama genovesa, entre los años 1622 a 1627, con unas medidas de 200 centímetros por 116 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo Kaiser Friedrich, en Berlín. Retrato de un músico, Jacobo Gautier, entre los años 1622 a 1627, con unas medidas de 128 centímetros por 100 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Cornelio van der Geest, entre los años 1622 a 1627, con unas medidas de 375 centímetros
por 325 centímetros, óleo sobre lienzo. National Gallery, la ciudad de Londres. Policena Spinola, marquesa de Leganés, entre los años 1622 a 1627, con unas medidas de 204 centímetros por 130 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Lucas y Cornelis de Wael, entre los años 1622 a 1627, con unas medidas de 120 centímetros por 100 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la Galería del Capitolio, en Roma. Los desposorios místicos de Santa Catalina, entre los años 1622 a 1629, con unas medidas de 126 centímetros por 116 centímetros. Óleo sobre lienzo. Palacio de Buckingham, en la ciudad de Londres. Cardenal Guido Bentivoglio, del año 1623, con unas medidas de 195 por 147 centímetros. Óleo sobre lienzo. Galería Pitti, en Florencia. Retrato de un joven general, entre los años 1624 a 1630, con unas medidas de 115 centímetros por 105 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en Museum en Viena. Descanso en la huida a Egipto, entre los años 1627 a 1630, con unas medidas de 134 centímetros por 113 centímetros. Óleo sobre lienzo. Alte Pinakothek, en la ciudad de Múnich. La Virgen de los Donantes, entre los años 1627 a 1630, con unas medidas de 250 centímetros por 185 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Louvre, en la ciudad de París. San Francisco en éxtasis, entre los años 1627 a 1632, con unas medidas de 123 centímetros por 106 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, en la ciudad de Madrid. Reinaldo y Armida, entre los años 1627 a 1632, con unas medidas de 133 centímetros por 109 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Louvre, en la ciudad de París. Venus pidiendo a Vulcano las armas para Eneas, entre los años 1627 a 1632, con unas medidas de 220 centímetros por 145 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Louvre, en la ciudad de París. Descendimiento de la cruz, la Gran Piedad, entre los años 1627 a 1632, con unas medidas de 303 centímetros por 225 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo de Bellas Artes, Amberes. Condesa Amalia de Solms-Braunfels, entre los años 1627 a 1632, con unas medidas de 105 centímetros por 91 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Conde Enrique de Bergep, entre los años 1627 a 1632, con unas medidas de 114 centímetros por 100 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo del Prado, Madrid. Cristo en la cruz, entre los años 1627 a 1632, con unas medidas de 104 centímetros por 72 centímetros. Óleo sobre tabla. Museo de Bellas Artes, Amberes.
el grabador Karel van Malery, entre los años 1627 a 1632, con unas medidas de 102 centímetros por 80 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en Pinakothek, en Múnich. El organista Henry Liberty, entre los años 1627 a 1632, con unas medidas de 104 centímetros por 80 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en Pinakothek, en Múnich. Federico Enrique de Nassau, entre los años 1627 a 1632. 110 centímetros por 95 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. Éxtasis de San Agustín, del año 1628, con unas medidas de 390 centímetros por 225 centímetros. Óleo sobre lienzo. Iglesia de San Agustín, Amberes. Juan de Montfort, año 1628, con unas medidas de 112 centímetros por 85 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en Hofmuseum, en Viena. Retrato de Juan de Montfort, del año 1628, con unas medidas de 122 centímetros por 89 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en Uffizi, Florencia. Santa Rosalía Coronada, del año 1629, con unas medidas de 276 centímetros por 210 centímetros. Óleo sobre lienzo. Hofmuseum, Viena. Cristo crucificado entre Santo Dominique y Santa Catalina de Siena, del año 1629, con unas medidas de 314 centímetros por 245 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo Real de Bellas Artes, Amberes. El Beato Hermann Josep arrodillado ante la Virgen, del año 1630, con unas medidas de 160 centímetros por 128 centímetros. Óleo sobre lienzo. Hofmuseum, Viena. Philippe Leroy, del año 1630, con unas medidas de 212 centímetros por 121 centímetros. Óleo sobre lienzo. Wallace Collection, en Londres. Martín Ricaer, del año 1630, con unas medidas de 148 centímetros por 113 centímetros. Óleo sobre tabla. Museo del Prado, Madrid. Cristo en la Cruz, del año 1630, con unas medidas de 400 centímetros por 290 centímetros. Óleo sobre lienzo. Iglesia de San Miguel, Gante. Philip Lord Wharton, del año 1632. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en la National Gallery, en la ciudad de Washington. Retrato del artista pintor Martin Pepijo. Retrato del artista pintor Martin Pepig. Martin Pepig, del año 1632, con unas medidas de 72 centímetros por 56 centímetros. Óleo sobre lienzo. Museo de Bellas Artes, Amberes. Descanso en la huida a Egipto.
entre los años 1632 a 1636, con unas medidas de 216 centímetros por 287 centímetros, óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo Hermitage, Leningrado. Diana Cecil, duquesa de Oxford, entre los años 1632 a 1640, con unas medidas de 107 centímetros por 86 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. James Stuart, duque de Richmond, Lennox, entre los años 1632 a 1640, con unas medidas de 215 centímetros por 125 centímetros, óleo sobre lienzo, Metropolitan Museum, Nueva York. Sir Endymion Porter y Van Dyck, entre 1632 y 1641, con unas medidas de 110 centímetros por 114 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. Retrato de duque de Richmond, entre los años 1632 a 1641, con unas medidas de 107 centímetros por 83 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Louvre, París. Cardenal Infante, del año 1634, con unas medidas de 107 centímetros por 106 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. Marqués Francisco de Moncada, del año 1634, con unas medidas de 307 centímetros por 241 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Louvre, París. Príncipe Tomás de Saboya, del año 1634, con unas medidas de 315 centímetros por 236 centímetros, óleo sobre lienzo, Pinacoteca de Turín. El abad de Escaglia, adorando a la Virgen y al Niño, entre los años 1634 a 1635, con unas medidas de 106 centímetros por 120 centímetros, óleo sobre lienzo, National Gallery en la ciudad de Londres. Carlos I de Inglaterra, del año 1635, 272 centímetros por 212 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Louvre, París. Los hijos de Carlos I, del año 1635, 131 centímetros por 150 centímetros, óleo sobre lienzo, Castillo Real de Windsor. Carlos Luis, elector de Palatinar, y su hermano Rupert, entre los años 1635 a 1638. Con unas medidas de 122 centímetros por 135 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Louvre, en París. Retrato ecuestre de Carlos I, del año 1636, 367 centímetros por 292 centímetros, óleo sobre lienzo, National Gallery de Londres. Cristo en el sepulcro, del año 1636, con unas medidas de 115 por 208 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo Real de Bellas Artes, Amberes. Los 5 hijos de Carlos I, del año 1637, 164 centímetros por 198 centímetros, óleo sobre lienzo, se encuentra en el Castillo Real de Windsor. Carlos I en 3 posiciones, del año 1637, con unas medidas de 83 centímetros por 100 centímetros, óleo sobre lienzo, Castillo Real de Windsor.
María Ruthwen, del año 1640, con unas medidas de 104 centímetros por 81 centímetros. Óleo sobre lienzo, se encuentra en el Museo del Prado, Madrid. Y ya la última pintura, Guillermo II, príncipe de Orange, y su esposa, Henriette Marie Stuart, del año 1641, con unas medidas de 172,5 centímetros por 142 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en Rijksmuseum en Ámsterdam. Bueno, amigas y amigos, pues hasta aquí este vídeo dedicado al pintor Antoine van Dyck. Dentro de la antología de los siglos XVII, XVIII y XIX. Bueno, amigas y amigos, si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. Y si estáis viendo estos vídeos y no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.